Agonista al receptor, lo activaban y lo estimulaban. Y antagonista, se venía al receptor, pero lo bloqueaba. Por lo tanto, ¿qué propiedad se cumple en el primero y no en el segundo? ¿Cómo se llama esa propiedad? Los dos que tienen afinidad, él genera cambio, pero él no. ¿Cómo se llama esa propiedad? La prueba, actividad intrínseca. ¿Cuál es la cuestión? Chicos. Ajá. Ahora sí, hablemos, no vamos a hablar de todo lo que hemos visto la vez pasada del ciclo anterior, sino lo que se trata en la hipertensión. ¿Recuerdan las catecolaminas? Sí. Parte del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Recuerdan la fenilefrina, salfenilefrina, oximetazolina, tetrahidrosolina? ¿Por qué lo están acá? Porque ellos no se usan para la presión. Sin embargo, acá tenemos los agonistas alfa 2. Como ya se explicó en fármaco 1, yo solamente voy a hacer un recordáis, ¿sí? Agonistas alfa. Bueno, su mismo nombre lo dice, pues, va a activar el receptor. Pero este receptor es ionotrópico metabotrópico catalítico o intracelular. Metabotrópico, por lo tanto usa proteína G. ¿Qué es el G o GQ? GQ. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la señorita? No dice. Ámbar está dudando. GS, ¿Qué es el G o GQ? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es GI. ¿Recuerdan que yo les enseñé que el sistema nervioso fabrica su propio neurotransmisor? Y él mismo se autorregula. O sea, hay mucha noradrenalina y él le manda una señal. Él es un receptor presináptico. Le manda una señal. Voy a resumir porque esto ya se te ha enseñado. Al activar este receptor se activa la cascada de señalización donde participa la G. ¿No es lo que disminuye el AMP cíclico? Sí. Claro. ¿Y saben qué pasa? Este receptor le manda una señal negativa para que ya no se libere. Es decir, se reduce ¿qué cosa? La liberación de qué. ¿Eso conviene o no? Antes recordemos, el NA cuando se une al receptor alfa 1 adrenérgico, alfa 1, ¿qué usa? Alfa 1. Ah, me sacaron buenas notas, igual ¿Qué es? ¿Estás de acuerdo? Alfa 1. ¿Qué Q dice la señorita? ¿Qué es? Se dice por ahí. ¿Qué dice? Es que Q. Ah, ya ves. Es que estoy repitiendo lo que me están diciendo. Es el Q. ¿Y la GQ qué le va a dar? Calcio. Ah, muy bien, se acordó eso. Y el exceso de calcio en los vasos. ¿Qué genera? Vasoconstricción. Y si genera vasoconstricción, ¿qué produce? ¿Y qué produce el incremento del RBP? Aumenta la tensión arterial, mejor conocido como ¿qué? ¿Cómo podemos evitar que él aumente la presión? Podría ser acá, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le hacemos al receptor? ¿Cómo? Hay que bloquearlo. Solamente bloqueándolo. Pero él se fabrica en el cerebro. ¿Qué podríamos hacer? Disminuir su producción y libera. Ahí está el alfa 1. Claro, si hay 20 noradrenalinas, se van a activar 20 receptores, por lo tanto, ¿qué va a haber? De los 20 que baje a 1, ¿qué va a haber? Una presión pequeña. Tiene sentido, ¿cierto? ¿Qué fármacos se encuentran aquí? Aquí estamos, profesor. La metildopa y la famosa clonidina. Pero como el alfa 2 es un receptor presináptico,
pre, se encuentra en dónde? En el sistema nervioso central. Ellos son los únicos antihipertensivos de acción central. Porque todo lo demás son periféricos. Pero también se te explicó que la metildopa no solo reduce la producción, porque si tú recuerdas la tirosina, ¿qué es la tirosina, chicos y chicas, bioquímicamente hablando? Aminoácido. Aminoácido. Excelente. La tirosina se convierte en ¿qué? ¿Recuerdan? Para formar NA. La tirosina se une con la... ¿Se convierte en qué? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Levodopa. ¿Y la levodopa se convierte en qué? Dopamina. Eso sí me tienes que decir. Parkinson. En dopa. ¿Y la dopamina se convierte en qué? Claro, 3XYZ. Recuerda la dopa que es carboxilasa. ¿Qué generalizado? Mira. Esta levodopa es necesario para que se forme ¿qué? Y él es necesario para que se forme ¿qué? Más dopamina hará posible más noradrenalina. ¿Sí o no? Pero para que haya más dopamina debe de haber más. Ya. ¿Y qué pasa? Él se mete acá y lo reemplaza. ¿Por qué? Porque es dopa. O sea, el cerebro no lo reconoce. ¿Y qué va a formar? Voy a expresarlo así. Una dopamina alterada. Y si se forma una dopamina alterada, ¿qué va a producir? Una noradrenalina modificada. Y cuando él sale, ¿a dónde va a querer irse? Acá. Y ella, que es bien exigente, le dirá, ¿sabes qué? Contigo no me voy a unir. Y si no se une, ¿qué significa? No hay afinidad. Y si no se da esta unión, no habrá esto, ¿sí o no? Indirectamente, ¿qué está haciendo la metildopa? Está alterando la biosíntesis o no de noradrenalina. Y al alterarla, ya no habrá posibilidad de que. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, la metildopa es considerada, eso lo decide el médico, por supuesto, como una alternativa, repito, una alternativa para ser considerada en el tratamiento de la preeclampsia. ¿Qué es preeclampsia? Aumento. ¿Alguien sabe? Preeclampsia, estimados. Sí, yo me acuerdo que te haberte dicho, chicos, Está relacionado al aumento de la presión en mujeres embarazadas. Excelente, Ámbar. Es el incremento de la presión arterial, pero en mujeres gestantes. ¿Está bueno? Es una alternativa. Puede ser que el médico la considere. Pero ahí viene el detalle. La metildopa es una alternativa que con frecuencia se asocia a diuréticos. ¿Por qué? Porque él como arranque tiene retención de líquidos. Es obvia la respuesta. Si él retiene líquidos, ¿con qué finalidad se le da el diurético? Para perder, pero indirectamente para controlar también el gasto cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Eso se dice. Ya no hago el mecanismo porque eso lo sabe. ¿Listo? Sin embargo, tenemos ahora a los antagonistas alfa. ¿Listo? Están los no selectivos. ¿Por qué se llaman no selectivos? Porque se ponen a uno, alfa 1 y alfa 2. Porque van a bloquear ambos. ¿Y por qué se llama selectivo? Solo a uno. Ya. Ahora vean. Resulta que dentro de los antagonistas alfa no selectivos se encuentra la fenoxibenzamina y la fentolamina. No son fármacos muy conocidos, ¿por qué? Porque estos dos
se emplean básicamente en una hipertensión secundaria, ¿no? Como por ejemplo, también lo dijimos, la feocromocitoma. ¿Alguien recuerda qué era la feocromocitoma? ¿Qué feocromocitoma? ¿Qué cosa? Es una alteración a nivel renal, una alteración a nivel cardíaco, una alteración a nivel cerebral, a nivel hepático. La feocromocitoma. Vamos a escribirlo. Es un tumor de la glándula suprarrenal que produce exceso de catecolaminas como adrenalina y noradrenalina. ¡Oh, es suficiente! ¡Ya está! Es un tumor, ¿sí o no? ¿A nivel de dónde? De la glándula suprarrenal. ¿Dónde se encuentra la glándula suprarrenal? Encima del riñón. Excelente. Ese riñoncito es un poquito pituco. ¿Tiene qué cosa? Un chullito. Tiene un gorrito. ¿Qué nos está diciendo? Que hay un tumor a ese nivel y se aumenta la producción de catecolaminas endógenas. ¿Cuál es? La noradrenalina y adrenalina. ¿Y qué va a hacer la noradrenalina y adrenalina? ¿Va a estimular a quién? ¿Y qué va a generar? Oye, ¿y estos fármacos qué son? ¿Anta? Bueno, se hace esto. La boca. Pero ahí viene el detalle, que no se usa en cualquier paciente, solamente en aquel paciente que tiene una hipertensión secundaria, es decir, pacientes con hipertensión por feocromocitoma. O sea, ¿qué te está diciendo? El responsable de la hipertensión que es la feocromocitoma. ¿Y ya te expliqué por qué? Por el tumor aumenta la producción de noradrenalina y adrenalina, y la noradrenalina y adrenalina son poderosos vasoconstrictores. ¿Recuerdas que la epinefrina o adrenalina se asocia a los anestésicos locales? Sobre todo la de tipo amina. ¿Por qué se asociaban, recuerdas? Y cuando vas a la botica, ¿tiene lidocaína? Y tú le dices, ¿con o sin? ¿Qué significa con? Con epinefrina o sin epinefrina. ¿Qué función cumple la epinefrina? ¿Es un anestésico? ¿Por qué se asociaban, recuerda? ¿Cómo recordar? Para contraerse los vasos a nivel local. La lidocaína se inyecta sobre la piel, ¿sí o no? ¿Y para qué hay que controlar los vasos? Para reducirse los efectos sistémicos. Y si se reducen los efectos sistémicos indirectamente, ¿qué estamos reduciendo? El rango. ¿De acuerdo? Bueno. Pero existen los selectivos. Solamente bloquean al alfa 1. Pero resulta que el receptor alfa 1 se localiza en varios órganos, especialmente a nivel de vasos, y ahí está el mecanismo, y a nivel de la próstata. Es el mismo mecanismo a nivel de los vasos que va a generar, y a nivel de la próstata que va a generar una especie de inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí cambia. Se le llama, y también decimos el siglo anterior, ¿qué significaba HPV? Hiperplasia prostática. Hiperplasia prostática Bilateral. benigna. No, benigna. Oye, profesor, o sea, usted me está diciendo que la NA más el a nivel de vasos puede elevar la presión arterial. Sí, puede. HPA. Y a nivel prostático puede generar HPV. Sí. Cada vez que se unen. Y si bloqueamos aquí a nivel de vasos, ¿qué conseguimos? Reducir la presión. Y si actúa a nivel de próstata, ¿qué se consigue? Controlar la inflamación de la próstata. Por eso, cuando se usa con fines de bajar la presión, se llamará su grupo terapéutico antihipertensivo. Y cuando se usa, el urólogo usa bastante este grupo, en la próstata, no será antihipertensivo, sino será antiprostático. ¿Estamos de acuerdo? Pero profesor, o sea, me está diciendo que ellos pueden bajar la presión y además también pueden controlar la próstata. Sí, hay médicos que lo utilizan con ese doble fin. El paciente tiene 60 años, ya tiene problema de próstata y de pasadita, tiene hipertensión, 2 pájaros de un solo tiro. Pero no será suficiente, tendrá que asociarse con quién?
con otros. ¿Estamos de acuerdo? Miren qué interesante. Es bueno, ¿sí o no? Pero sin embargo, seguramente nos estamos preguntando, pero profesor, es cierto, sí, esto nos enseñaba. Pero yo recuerdo que los hipertensos toman más captopril, toman nifedipino, toman los losartán, etc. Y estos como que no son muy comunes. Es cierto, pero sin embargo la literatura lo manifiesta y todavía existe. ¿Estamos de acuerdo? Existe. El médico decidirá, él es el responsable de qué? De determinar cuál es la mejor estrategia terapéutica. Hasta ahí, estos fármacos son de acción local o de acción sistémica. Sistémica, sí o sí. ¿Sí o no? Una vez me preguntaron por nosotros, ¿cómo puede la noradrenalina generar esto? Ustedes saben que el simpático cuando se activa produce más noradrenalina y adrenalina, ¿sí o no? ¿Verdad? Todos somos mayorcitos. Frente al acto sexual de pareja, ¿se activa o se inhibe el simpático? Se activa. Prepara la próstata entre comillas, ¿no? Para que cumpla su función. Pero si trabaja en exceso, puede contribuir a una alteración, ¿o no? Otro, ya que estamos hablando de la mano. ¿No es cierto que en el caso de los varones la testosterona cumple un rol importante o no? Sí, ¿no? Cuando uno va a tener contacto sexual se eleva la testosterona, pero la testosterona se convierte en dihidrotestosterona. Hay un cambio químico internamente y esa dihidrotestosterona es el que puede contribuir a la inflamación de la próstata. O sea, profesor, la próstata puede ser controlada con estos fármacos, sí, pero también con fármacos que actúan ¿sobre quién? Sobre la hormona. ¿Está de acuerdo? Miren qué interesante. Seguimos. Hablemos de los bebés. También lo hemos visto, ¿sí o no? Estas se caracterizan porque fundamentalmente tienen dos objetivos. ¿Cuál es? Reducir la frecuencia cardíaca y de pasadita la presión arterial. Eso lo vimos en el video. ¿Sí o no? Oye, el paciente que tiene hipertensión, su corazón se acelera y eso significa taquicardia, y si genera taquicardia es porque el simpático está trabajando más del otro. Hay una hiperfunción simpática, por lo tanto está activando demasiado el receptor. Pero ¿qué receptores fundamentalmente participan para acelerar el corazón? Beta 1. El beta 1. ¿Y el beta 1 dónde está en mayor proporción? El lóbulo. Ya. Aquí hay que bloquear el beta 1, el beta 2 o ambos. Para bajar la presión, por supuesto. Al beta 1. Oye, entonces me está diciendo claramente, ¿no? Estos fármacos bloquean al beta 1, sí, pero también al beta 2. ¿Y qué efecto habría en el beta 2? Broncodilatador. Broncodilatador. ¿Están de acuerdo? Sí. Tengo que recordar. Recuerden, los antagonistas actúan frente a un agonista. ¿Quién es el agonista endógeno por naturaleza? La noradrenalina o adrenalina. Si hablamos de la adrenalina a nivel bronquial, ¿qué produce cuando activa el receptor beta 2? Como efecto. La adrenalina, ¿qué produce sobre el órgano? Solamente dos posibilidades. Dilatar o contraer. A nivel bronquial, la adrenalina. Dilatar. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, si acá lo bloqueamos, no puede ser, ¿sí o no es? No puede. O si no diríamos, oye, si dilata, hay que darle mejor esto en lugar de saludador. Más bien, ¿qué va a hacer? Ahora entendemos que este grupo está contraindicado en pacientes hipertensos y que además tengan asma. ¿Sí o no? Pero sin embargo, encontramos a los selectivos. Selectivos porque preferencialmente van a bloquear el receptor beta 1 adrenérgicos. Por lo tanto, tienen menos posibilidad de ir a bloquear el receptor bronquial.
Por lo tanto, menos posibilidad de generar contracción a ese nivel. Estos, entre comillas, tendrán pues, cierta seguridad respecto a ellas, sobre todo a nivel bronquial. Pero profesor, ¿y si no es asmático, sí se puede dar? Claro que sí, pero hay posibilidad de que se produzca una disnea. ¿Y la disnea por qué? Por el broncoespasmo que pueda desarrollar y que no necesariamente es asmático. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego tenemos los no selectivos, ¿listo? Pero que actúan sobre el beta y sobre el alfa. ¿No es cierto que al bloquear al beta a nivel cardíaco se logra reducir la frecuencia cardíaca? Y al bloquear al receptor alfa, ¿no es cierto que se logra controlar indirectamente la resistencia vascular periférica? Entonces es una alternativa, por eso también se puede utilizar. Pero como ya se dijo, los bebés tienen varias indicaciones. ¿Se puede usar en la angina de pecho o no? Sí, como complemento a quién? A los nitratos. ¿Se puede usar en las arritmias cardíacas? Sí. Sí. ¿A qué categoría pertenece de acuerdo a la clasificación de los antiarrítmicos? Clase 2. Clase 2. ¿Todo de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué reducen, Reducen los niveles de calcio. ¿De calcio? ¿Directa o indirectamente? ¡Ay, qué bueno! ¿Ves? Ya está acá ya. ¿Estamos de acuerdo? Oye, entonces, profesor, si a nivel del miocardio reduce indirectamente los niveles de calcio, aquí indirectamente también hace lo mismo, sí, bueno. Pero con la particularidad que ahora estamos hablando de hipertensión. Y para controlar la hipertensión hay que controlar la frecuencia cardíaca elevada. Por lo tanto, tienen doble actividad para este caso en particular. Es un antiarrítmico y además es un antihipertensivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿ya? Ahora pasamos al grupo de fármacos que actúan sobre ese eje, ¿no? O sistema. Pero antes de eso vamos a hacer un diagrama. Ya. Resulta que el angiotensinógeno, una biomolécula, se convierte en angiotensina 1 y esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y él tiene sus dianas moleculares, el receptor AT1 y el receptor AT2. ¿Listo? Creo que también le dijo esto. Cuando investiguen si era biométrico metabólico intracelular de los sartán. Sí, creo, yo no he dicho eso, me está dando la razón. Y compañero dice, no, dice. Ya, bueno. Ya, si no lo dice, investiga. GQ. Ya, GQ dice el nombre. ¿Qué opinas? Nosotros no me la acuerdo. Felizmente, mientras que voy haciendo la casa, después averiguarlo. Ya. Pero aquí quiero diga que la angiotensina 2 se convierte a partir de él y él a partir de él. Pero no es por más. Estamos en el organismo. ¿Quién debe de participar? Otra biomolécula, ¿sí o no? Y aquí está la famosa renina. Y aquí está la famosa ECA. ¿Qué significa ECA? Enzima convertidora de GQ. Ah, muy bien. Enzima convertidora de angiotensina. ¿Estamos de acuerdo? Pero él, que es una biomolécula, se va a unir a su diana molecular. Cuando se une a él, genera vaso. Pero cuando se une a él, genera vaso. Por lo tanto, ¿qué hay entre ellos? Doble flecha. ¿Qué hay entre ellos? No, doble flecha química. Reacción reversible. Reversible, pero básicamente, mientras que se contrae y se dilata, ¿está contraído o está dilatado? No, está en término medio. Equilibrio. Equilibrio. O sea, él mismo se autorregula.
¿cuál es dañino para un paciente con hipertensión? ¿Él o él? Él. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dice la lógica? Profesor, creo que está simple. Todo esto termina en él, pero él trata de controlarlo. Y el paciente, si es hipertenso, él vence y él no lo puede controlar. Por lo tanto, ¿qué hay que hacerle a este receptor para que no siga generando contracción? No dejar que se una, pues. ¿Cómo se llama? ARA2. ¿Y qué significa ARA2? Antagonista de los receptores de la angiotensina 2. Tiene razón, ¿sí o no? Ya. Pero yo puedo bloquear acá. Pero tú sabes que hay miles de moléculas. ¿Sí o no? Si bloqueo al 100% sería ideal. Pero no podríamos hacer que esto disminuya o no. Si hay menos angiotensina 2, se activarán menos receptores. ¿Qué hay que hacer? Que él nunca se convierte en él. ¿Cómo? Inhibiéndolo. ¿Cómo se llama? IECA. Él es la forma inactiva. ¿De quién? De la angiotensina. Y él es la forma activa. ¿De quién? De la angiotensina. O sea, que se quede mejor inactivo. Porque inactivo ya no va a poder causar esto. ¿Sí? ¿O no? Pero ¿qué pasaría si hay una sobreproducción de renina? ¿Qué convendría? ¿Activarlo o inhibirlo? En el caso de la persona con hipertensión. Si él participa, él se convierte en él, luego él lo convierte en él y luego produce. Hay que inhibirlo. Inhibirlo. ¿Qué me conviene hacerle a este receptor? ¿Qué hay que hacer? Activar. ¿Cómo se llamará? Agonista de los receptores activos. ¿Para qué? Para aumentar la vasodilata e indirectamente controlar la hipertensión. ¿Sí o no? Resulta que la cualidad que existe, IECA y ARA2. Pero puede ser que mañana más tarde aparezca, claro, después de investigar una nueva molécula. Claro que sí. Pero resulta que la angiotensina 2 ahí no termina su trabajo. Va y le manda una señal a quién? A la aldosterona, para que se active más. Y al activarse más, ¿con quién se une? Con el receptor de la aldosterona. ¿Qué cosa? ¿Y el otrópico metabotrópico catalítico o intracelular? Ya, lo vas a hacer luego. ¿Y esto qué va a generar? Él se une, ¿qué va a generar? Retención de líquido. Y por supuesto, el sodio muere. Y el sodio, ¿qué hace indirectamente sobre los líquidos? No lo dejan salir. ¿Sí o no? Ajá. Edema. ¿Y esto qué pasa con el GC? Si se retiene el líquido, aumenta. Y si aumenta, ¿qué va a producir? Hipertensión. Ahora entendemos. ¿Habrá fármacos que actúan acá, sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? Inhibidores del receptor. Mejor conocido como Antagonistas. Ahorradores de potasio, ¿no son? ahorradores de potasio, pero no todos, ¿cuál? La espirulina y la eplerenona. Pero hay otros que no les interesa acá, si no actúan acá. ¿Cómo se llamarán? Nosotros diuréticos. ¿Sí o no? Pues el diurético de A se va para acá. No, él actúa sobre el transportador. ¿Sí o no? Impidiendo la reabsorción de sodio. Oye, entonces ahora entendemos que sí aparece en este esquemita que acabo de hacer, la presencia de los diuréticos es importante. Pero además nos damos cuenta que evidentemente el sistema renal convencional de Roda, si está trabajando en exceso, puede favorecer al desarrollo. Y por supuesto, si nace una nueva molécula, no convendría bloquearlo a él, sino hay que activarlo. Y resulta que los ARA2 son selectivos.
O sea, solo bloquean a él. ¿Y qué pasaría si no fuera selectivo? Lo bloquearía también a él, ¿no? ¿Y si lo bloquea también o no? Como si lo bloquean, ya no habría nunca esto. Esto más bien se incrementaría. Y si se incrementa la vasoconstricción, hay mayor resistencia vascular periférica. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la presión? ¿No me acuerdo? Entonces, pregunta. Si se usa IECA, ¿qué va a generar sobre los vasos finalmente los IECAs? ¿Dila? Entonces son vasodilatadores indirectos. Bloqueamos acá, ¿qué va a generar? Lo mismo. Ahora entendemos que estos fármacos son considerados como vasodilatadores, pero indirectos. ¿Ok? Entonces, ahí está. Son agentes antihipertensivos o hipotensores que se caracterizan porque fundamentalmente van a generar una vasodilatación y dentro de ellos encontramos a los IECAs y a las dos. Bueno. Aquí están los famosos IECAs. Resulta que todos los fármacos que estamos viendo sí o sí son sistémicos, a excepción de un bebé llamado timolol, el que se aplica en el ojo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo demás, básicamente por vía oral e inclusive por vía sublingual. Bueno, con la vía sublingual queda como, diríamos, una alternativa para una situación de hipertensión grave. ¿Sí? Claro. Pero resulta que estos fármacos son considerados como profármacos. ¿Qué significa? O sea, para poder trabajar y cumplir su función, sí o sí, previamente tienen que pasar por el hígado. Porque como son inactivos, no tienen actividad, para la redundancia. Por lo tanto, el hígado tiene que activar. Y no es cierto que si se administra por vía oral, evidentemente tiene que ocurrir eso. Ahora, aquí tenemos al famoso ¿sí? Captopril, salipril, enalapril, lisinopril, lisinopril, etc. Pero no confundir con un fármaco que se llama así, acupril. Él no es un fármaco, acupril. No es. Termina también en pril, ¿sí o no? No es un fármaco, es un nombre comercial. ¿Estamos de acuerdo? Mira, no es un fármaco. Este fármaco es bueno, ¿no? Pero mejora su actividad cuando se asocian con otros. A veces no conviene utilizar dos fármacos que actúen en el mismo sistema, porque la pueden, entre comillas, reducir demasiado y cuando quiera recuperarse va a tardar. ¿Listo? Sin embargo, estos fármacos son efectivos e inclusive asociados con diuréticos tiazida. Por eso existe enalapril solo y también existe enalapril más hidroclorotiazida juntos en una sola forma fármaco. Mientras que la hidroclorotiazida va a controlar el gasto cardíaco, ¿qué va a hacer el enalapril? Va a controlar la vasoconstricción. Pero no se ven los efectos de manera inmediata. Tienen que ser a largo plazo. ¿Ok? Sin embargo, de manera inmediata, ¿cuál será? Obvio, pues, la que se coloca debajo de la lengua. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos fármacos logran su objetivo una vez que alcanzan el torrente sanguíneo y se dirigen ¿a dónde? A su lugar de acción. ¿Listo? Y creo que lo conversamos, si no lo diremos. Si un paciente tiene, siempre lo dijimos en diuréticos, si hay 3 personas con hipertensión, al primer módulo le damos hidroclorotiazida, al segundo le damos captopril, al tercero le damos nifedipino y al último le damos losartán, ¿van a bajar la presión de los 4 o no? Los 3 últimos, en cambio, el primero va a ir al baño a orinar. ¿Me dejo entender? Ojo, ¿pero por qué, profesor? Porque el objetivo de los diuréticos es orinar. Pero cuando se orina constantemente, recién se ve el efecto antihipertensivo. Por eso algunos especialistas dicen, si se da solo diurético, después de una semana recién se ve si baja o no la presión.
Pero si es un hipertenso crónico, ¿vas a esperar una semana? No, pues, ahora entendemos por qué. ¿No es cierto que ni filipino es un igual también? Sí, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? De que alcance el torrente sanguíneo en grandes cantidades o porcentaje para garantizar una eficacia rápida. ¿Estamos de acuerdo? El captopril y sinopril entra. Resulta que estos fármacos IECAS, y eso va a ser una actividad, investigar por qué producen como RAM tos. Tos seca, pero a largo plazo. ¿Ya? O sea, el paciente que toma captopril meses termina con tos seca. Debe haber un sustento. Por supuesto. ¿Listo? Profesor, pero ¿existe la posibilidad que alguno de los fármacos antihipertensivos generen cambios en los electrolitos? Sí. Entonces ahí viene la lógica. Y si hay cambios en el potasio, en algunos casos no va a convenir furosemida, pero de repente si va a convenir es pironolactona. ¿Qué pasaría si cualquiera de ellos retiene potasio como ramo? ¿Se le da el pironolactona o no? Sí, no. A ver, analicemos. Si cualquiera de los fármacos, porque eso va a ser una tarea, retiene potasio, ¿qué estaría sucediendo en el paciente? Una hiperpotasia. Y si toma diuréticos ahorradores de potasio, habría más hiperpotasemia. No conviene. ¿Me dejo entender? Mira, qué interesante. O sea, depende de qué? De la acción a otro nivel de los fármacos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Los ARAS también son vasodilatadores, pero indirectos, como ya se explicó. También son de acción sistémicas y acá encontramos a todos los que terminan en sartán, ¿no? ¿Dónde están los sartán? ¿No? Losartán, valsartán, caldesartán, irbesartán, tetrisartán, eprosartán y muchos más. Estos son como primos hermanos o familiares del captopril, la enalapril y la sartán. ¿Por qué? Porque actúan en el sistema renina-angiotensina aldosterona. Con la particularidad que los IECAS actúan sobre la enzima. En cambio, los ARA sobre el receptor. ¿Estamos de acuerdo? Nadie confundirá, solo el que no le pasó. Miren, aquí también hay otra alternativa. Este grupo tiene menos posibilidad, prácticamente no produce tos. O sea, podría ser una mejor alternativa. Pero finalmente el médico cardiólogo será el responsable de recomendar A, B o C. A las dos, pero con diuréticos y asídicos. No, posibilidad. Es de acción intermedia, ¿sí o no? O sea, va a tener un buen efecto diurético para eliminar agua. A más calcio antagonista. Una buena asociación de decisiones. A más bebé. Otra alternativa. No recomendable. ARA2 más IECA. O sea, los sartán captopril. ¿Por qué? Porque puedes, entre comillas, hacer que no retorne su capacidad funcional del sistema renina-angiotensina a la prueba. ARA2 con diuréticos. Hay algo que dije, ¿cierto? Algo de ARA con inhibidores de la renina. Investigar. ¿Listo? ¿Por qué los IECA generan tos? Segundo, ¿qué fármaco inhibidor de la renina existe? ¿Y para qué se usa? No vaya a ser, profesor. No sé, cuidado, pero ¿sabes qué? El inhibidor de la renina no tiene nada que ver con la hipertensión. Podría ser. O hay un nuevo fármaco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la razón por la que no se asocian? Anota, por favor. Dice con precaución. O sea, puede ser que se recomiende, pero si dice precaución es porque algo extraño puede suceder, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón de que no es conveniente dicha asociación? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y miren acá, ARA2 más antagonistas y diuréticos. Una buena combinación, ¿no? Un trío perfecto. Mientras que él reduce la vasoconstricción generada por la angiotensina 2 en el sistema renina-angiotensina aldosterona, él está reduciendo la entrada de calcio a nivel vascular. Y él está ayudando indirectamente a eliminar, ¿qué cosa? Agua.
Por lo tanto, ellos dos están controlando indirectamente la resistencia vascular periférica y están controlando el gasto cardíaco. ¿Y cuáles eran los dos factores fisiopatológicos que contribuyen a una hipertensión? El RDP y el gasto cardíaco. Tiene sentido, ¿sí o no? Mira, qué interesante. Bueno, de los calcioantagonistas también ya conocemos. Estos se caracterizan porque son considerados como calcioantagonistas o antagonistas de calcio o bloqueadores de canales de calcio. Cualquiera de los tres son similares. Estas son consideradas como vasodilatadores porque van a interferir a través del canal para que no ingrese calcio del espacio extracelular al espacio intracelular. ¿Listo? De tal manera, ya lo dijimos, que se puede usar en las arritmias cardíacas o no. Sí. Sí. ¿Se puede usar indirectamente en la angina de pecho? Sí, pues porque el calcio contrae. Y los vasodilatadores son específicos, ¿no? ¿Para qué? Para, de alguna manera, favorecer una buena irrigación. ¿Y se puede utilizar en la hipertensión arterial? También. Aquí está su clasificación, ¿listo? Química. Las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Aquí está nifedipino, nimodipino, nicardipino, felodipino, amlodipino y dodipino. Pregunta, ¿alguna vez has escuchado que algunos de ellos se emplean en cefaleas o en caso de una mala irrigación cerebral? Sí, hay, ¿listo? ¿Y cuál es el sustento? Que cuando hay cefalea es porque los vasos se contraen. ¿Y qué hacen ellos? Cuídense la vida. Si se contraen los vasos sanguíneos, ¿habrá mayor irrigación o menor irrigación? Menor. Y si lo dilatamos con ellos, va a mejorar. Por eso, algunos médicos lo consideran como fármacos alternativos para mejorar la irrigación cerebral. Desfilaqueo. Luego tenemos dentro de las no dihidropiridinas la benzodiazepina. No es lo mismo que benzodiazepinas. Una vez pregunté, mencionan un fármaco benzodiazepínico y su grupo terapéutico, diazepam, ansiolítico. No es de, ¿sí o no? Benzodiazepinas. Ahí dice diazepina, el diazepina. Y las feniletilamina, el verapamilo y el gallopamilo. Estas se caracterizan porque vienen en presentación de administración oral, algunas de presentación de administración sublingual y otros de administración parenteral. Por supuesto, a nivel hospitalario se requerirá de qué? De una biodisponibilidad alta. Es decir, mediante la administración de alimentos. ¿Cuál sería el principal efecto adverso de todos estos fármacos? ¿Cuál crees? Si son antihipertensivos. ¿Cuál crees que sea el principal efecto adverso de casi todos? ¿No sería la hipotensión? Oye, te baja, pero puedes bajar de la mano. Una hipotensión. ¿Listo? Que no es lo único, por supuesto. ¿Listo? Perfecto. Ahora, a ver, en estos minutos que quedan, y luego yo continúo con la clase, van a hacer la siguiente actividad. ¿Listo? Todos, ¿ah? Porque veo que no se acuerdan. Allá, por otro lado, me olvidaba. Es probable que en la preeclampsia también se empleen, ¿qué cosa? Calcio antagonistas. En la preeclampsia. ¿Listo? Y hace un rato dijimos la metil 2. Pero también se puede usar el sulfato de magnesio. Es un potente vasodilatador. ¿No me acuerdo? Pero el médico decide. ¿Qué calcio antagonista? El nifedipino, por eso. ¿Ya? En la preeclampsia. Y por último, los vasodilatadores. Eso no está en la PPT. Cuando se emplean vasodilatadores es porque se quiere de frente dilatar los vasos. Es evidente. ¿Y qué vasodilatadores existen? O sea, a ellos ya no les interesa la renina, el sistema simpático, nada. ¿Listo? El que salva vida.
El nitroprusiano solamente en los trabajos, obviamente. ¿Qué pasaría si un paciente? Ustedes saben que cuando uno va a emergencia, ojo, no es lo mismo emergencia que urgencia, ¿cierto? O sea, emergencia que urgencia. Está vomitando y el otro está con una angina de pecho. ¿A quién le va a dar prioridad? Entonces no es lo mismo emergencia que urgencia. Las emergencias tienen que ser tratadas ya. ¿Listo? En una situación crítica de hipertensión arterial, él salva vidas. En ampolla. Hay otros. ¿Recuerdas el MNI? El DNI. ¿Qué significa MNI? Mononitrato de isosorbido. Pero cuando ya hablamos de urgencia o emergencia, perdón, ¿cuál sería la vía? La sublingual. Por eso lo entendemos, y yo creo que les expliqué. Hay para administración oral con agua y hay para colocarse debajo de la lengua. El médico muchas veces lo recomienda. Cuando veas que no funcionan tus tabletas, siempre lleva en tu bolsillo aparte en un recipiente pequeñito y de frente te lo coloca debajo de la lengua. Cuando tiene una liberación rápida, va a alcanzar el torrente sanguíneo en grandes proporciones y va a actuar básicamente en todos los vasos y lo va a dilatar. ¿Para qué? Para bajar la presión alta. ¿Está de acuerdo? Ya. Pero también hay otro fármaco, la nitroglicerina. Bueno, estamos repitiendo directamente, ¿no? ¿Y ellos dos por qué? Porque van a ofrecer nitrógeno para formar ¿qué? El óxido nítrico, que es un poderoso vasodilatador. ¿Sí o no? Luego, y puede ser por vía transdérmica incluso, ¿recuerdan? Claro, por la transdérmica ya será ambulatorio. Apoya será en una situación crítica. Luego tenemos la hidralacina, otro vasodilatador que viene en ampollas e inclusive lo pueden utilizar en preeclampsia, pero a nivel hospitalario. ¿Listo? Y por último, encontramos el minoxidil. Se puede utilizar como antihipertensivo, sí, pero viene en spray también. Si viene en spray, ¿quiere que sirva para problemas cardíacos? No solo se pasa en spray, sí, se echa en el pelo. ¿Para qué? Para favorecer el crecimiento del cuero cabelludo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí viene el detalle. Si esto se usa a nivel hospitalario, los autores dicen no es recomendable en mujeres, porque te va a controlar la presión, pero te puede ayudar a crecer, ¿qué cosa? Bigote, barba. ¿Por qué? Porque es un estimulante del crecimiento del cabello. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿en dónde se usa? Si tiene ese fin, crecimiento del cabello, ¿cómo se llaman las personas que son calvitas? Tratamiento, calvicie. Mejoremos eso. Alopecia o alopecia. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, esto que acabo de mencionar son vasodilatadores, que ellos no respetan nada. De frente van a ¿qué? A dilatar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la finalidad? Bajar rápidamente la presión arterial. Entonces, a continuación vas a hacer un esquema. Lo vas a hacer ahora, ¿sí? Vas a formar tu equipo, ya tienes tu equipo. Paciente con HTA recibe como tratamiento losartán, nifedipino, ¿estamos de acuerdo? Y además metil dopa, ¿ok? Y de manera complementaria HCT. ¿Por qué? Porque es un paciente crónico, o sea, hipertenso crónico. Quiero que en equipo, porque tiene su grupo, hagas el mecanismo de acción
estos tres van a ir juntos, pues, evidentemente. En cambio él, no. ¿Por qué? Porque actúa a nivel renal. Pero además quiero que me digas posibles RAM. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de qué dependerá? De cada fármaco. ¿Sí o no? El profesor ha encontrado que sabe que los niveles de sodio se bajan demasiado, por lo tanto tenemos una hiponatremia. Ah, excelente. ¿Quién es el principal responsable? ¿Me deben entender? Pero investigando. Repito, el mecanismo de acción básicamente de estos tres juntos. ¿Por qué? Porque indirectamente van a controlar ¿qué cosa? El RBP. Pero en cambio él va a actuar a nivel renal. No lo puedo juntar, ¿me deben entender? El que lo junta es porque no tiene claro eso, ¿no? Porque este es el gasto cardíaco y esto es RBP. Pero no olvides que él tiene que ver con el simpático. Entonces por ahí también tienes que colocar el simpático que manda señales. ¿Listo? Eso lo hacemos en media hora para yo continuar con mi clase. A continuación.